Ya es un hecho consumado, la sociedad mexicana tendrá que pagar a partir del próximo 1 de enero una mayor cantidad de impuestos. Sin embargo, es muy importante ahora entender exactamente lo que conlleva esta reforma fiscal. Tenemos con nosotros aquí en la entrevista a Jesús Serrano. Él es litigante, es fiscalista, uno de los mayores especialistas de nuestro país en la materia fiscal. Jesús Serrano, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Sergio? Qué gusto verte. ¿Cuál es el propósito de esta reforma fiscal? ¿Cuál es la filosofía detrás de esta reforma fiscal que se empieza a aplicar en México en enero del 2014? Específicamente, sufragar gasto público. En concreto, la determinación tomada fundamentalmente por la Presidencia de la República al respecto es ejercer un mayor nivel de gasto. Se postula concretamente que esto se hará para coadyuvar a la reactivación económica en función de que en este ejercicio, como se ha visto, a diferencia de las previsiones iniciales del año de crecer México en su economía en aproximadamente 3.5% puntos del Producto Interno Bruto, acabará resultando si acaso de un 1% del punto 9%. Y en este sentido, concretamente bajo una aproximación primariamente keynesiana, recordemos concretamente que este economista postulaba que en periodos de depresión económica es posible abandonarla en función de liberar montos de liquidez en la economía para efectos de que exista un efecto multiplicador. El gasto deficitario, pero aquí no es nada más gasto deficitario, también nos están cobrando muchos más impuestos a quienes producimos. A lo que quiero llegar en concreto, ese gasto deficitario estableciendo consecuentemente una carga para generaciones futuras, porque decía Keynes, eventualmente en el futuro todos estaremos muertos. Yo no participo de esta aproximación. Se ha tomado una predeterminación de gasto mayor por parte del gobierno y en el caso concretamente de una manera que a mí me parece que contraviene los postulados constitucionales relativos, se ha buscado obtener forzosamente los recursos que puedan sufragarlo, incurriendo inclusive en déficit. ¿Qué ocurre en el caso particular? Hay reformas prácticamente a 14 leyes diferentes. Referirlas aquí resultaría extremadamente prolijo. No es el sentido de este programa, es entender de qué se trata. Lo que sí es una realidad en concreto es que efectivamente todos, pero sobre todo los que tú y como yo, que pagamos hasta el último centavo de impuestos generados para tener la libertad de decir lo que nos parezca y específicamente defendernos de todo aquello que no compartamos, hemos de resentir una carga superior, al igual que en general todos aquellos que, es un lugar común, pero tengo que decirlo, están conceptuados como contribuyentes cautivos, sea porque resulten específicamente asalariados, sea porque en el caso particular estén sujetos a esquemas de control de los que no pueden salir. Y en este supuesto, no obstante la posición asumida por autoridades en el sentido de crear mecanismos que permitan capturar un mayor número de contribuyentes, las cosas no están funcionando de una manera ordenada para ello. Quiero poner simplemente para ordenar específicamente las ideas una referencia que me parece incontestable, basada en cifras oficiales. Según los últimos datos censales, somos aproximadamente 120 millones de mexicanos. Un poquito menos, pero sigue 117, 118, 112 a 120 millones de pesos. Esto haría un chiste malo, pero no es el momento. En el caso específico, concretamente la población económicamente activa, según datos oficiales muy recientes, es si acaso de 55 millones de mexicanos, 55. Y en el caso concreto, tú que eres experto específicamente sabrás que de acuerdo con los últimos datos oficiales, en el Registro Federal de Contribuyentes nos encontramos inscritos, grosso modo, 37 millones 450,000 contribuyentes, de los cuales lejanamente a esa cifra se encuentran los que propiamente somos activos, que estamos en ejercicio, que declaramos y de que contribuimos en perspectiva fundamentalmente de tributación federal. ¿Qué es en realidad lo que ocurre? Bueno, la crítica común que se hace con soltura, con gran facilidad, sin de veras saber el fondo de lo que está importando esta afirmación, que es muy delicada, de que en México existe un nivel de tributación excepcionalmente bajo, sobre todo si se le compara incluso con economías que son más o menos de su calado, se decía hace no más de 5 años,
9% del producto, 12% del producto, ahora si acaso cercanamente a 20% del Producto Interno Bruto, resulta que específicamente se encuentra gravitando sobre ese vértice de muy pocos mexicanos que legal y que formalmente realizamos actividades económicas, porque el tributario es un fenómeno esencialmente económico, jurídico y constitucional, que traemos a nuestras espaldas, como en mi caso, no solamente a mi esposa, a mis hijos, bendito sea el cielo, a mis empleados, a las personas que en concreto de mi propia actividad de industria dependen, sino en el caso a 4 o 5 compatriotas que específicamente no producen. ¿Qué es lo que ocurre en el caso? Peor aún, de esa masa de población económicamente activa, que es aproximadamente la mitad, si no es que menos del total de mexicanos, en el caso concreto, una parte que equivale tal vez al 50% realiza actividades ilegales en la economía, que nos compiten de manera desleal a ti y a mí, a las empresas específicamente, a todos aquellos buenos mexicanos que trabajamos. Y en consecuencia, materialmente los que contribuimos de manera formal, además de ser muy pocos, de tener una carga muerta dada, específicamente tenemos que enfrentar la competencia desleal con todo lo que implica, y a eso se avienen argumentos que se plantean como excepcionalmente vendedores de una reforma tributaria que causa un incremento en la carga fundamentalmente a nuestras espaldas, lo que vuelve esto, desde el punto de vista filosófico y republicano, es mi convicción y respondo por ella, una aproximación injusta. ¿Por qué injusta? Porque ellos dicen que es una reforma justa, es una reforma para la justicia social. ¿Por qué es una reforma justa? Específicamente pongamos las bases. En el caso particular se busca una mayor tributación para ejercer un mayor gasto. Se dice concretamente que esta es una reforma de índole social, de plantearse como tributaria, hacendaria, ha devenido en una de orden propiamente fiscal y ahora yo más bien te diría en una de tipo político. El instrumento tributario es en esquemas de gobierno tal vez el más poderoso. Ni siquiera el militar tiene los efectos que tiene específicamente el esquema de tributo para efectos de controlar una población. En el caso concreto, ¿cuáles son los elementos que ahora se postulan para funcionar en este sentido? La creación de un seguro de desempleo, la atribución de una pensión para adultos mayores, cuya edad inicie a partir de los 65 años para estos efectos. En el caso concreto, el pretender controlar la salud pública, fundamentalmente de aquel enorme grupo poblacional que está sufriendo los estragos de la ingesta de una mala dieta en general y que se encuentra sujeto a enfermedades tales como diabetes, problemas cardíacos y tal y cual. Para hacer esto específicamente, ¿qué es lo que se estipula? Medidas, debo reconocerlo, los que de veras pagamos impuestos y que tenemos específicamente en este sentido interés de que lo que se produce por nuestra tributación se erogue bien por el gobierno, tenemos extremadamente preocupada nuestra mente porque hay dos aproximaciones. Una correcta, en donde en lugar de engarzar para que efectivamente haya una tributación generalizada, porque lo que necesitamos son más contribuyentes contribuyendo para que la carga total se aligere y en concreto se pueda sufragar de modo correcto un gasto público transparente, que en el caso no está suficientemente establecido, eficiente, que en el caso no está suficientemente establecido, ponderado, en el caso particular bien asignado. Es inveterada la idea en la humanidad en función de la cual se postula que el gobierno es el peor asignador de recursos, en donde existiendo una transferencia de nuestro patrimonio para un ente gubernamental, éste decida cómo lo atribuye para efectos de servir a estratos poblacionales que difícilmente incluso tributan. ¿Qué ocurre frente a esto? Impuestos como este, el que se ha pensado sobre bebidas azucaradas, que comprende, por cierto, a todo tipo de azúcares, no hay en este sentido distinción y eso parece una medida correcta, en un mercado de baja elasticidad, en donde se producen consumos ingentes de refrescos, de bebidas carbonatadas, etcétera. Somos el segundo país después de Estados Unidos que en el mundo lo hace. Y para cierto tipo de alimentos está provocando, veámoslo, pero en el seno de un impuesto especial, un efecto que si me fuerzas,
te diría que es exactamente el que produce el impuesto al valor agregado. Es un impuesto indirecto que en el caso particular fundamentalmente impacta a un gran estrato de población, que es de aquellos en cuyo caso supuestamente acontece el fenómeno de economía ilegal al que me referí y que produce recaudación con una carga que no se estipula en general sobre aquellos que no incurren básicamente en esas conductas. Esto parecería bueno, pero ¿qué es en concreto lo que parece malo? Que para cargar con esos compromisos de gasto que son crecientes e infinitos según se proponen ahora, tú y yo en principio asumiremos una carga superior de la que ya tenemos y somos contribuyentes cumplidos, formales, que nos apegamos a la realidad económica y jurídica, cumpliendo específicamente con la ley, cuando dentro de ese grupo, sostenido ahora en una época que me parece completamente inoportuna, estamos en un año que ha sido económicamente lesivo y con malos resultados, se compromete el gobierno a asumir cargas que no tenía por qué llevar a cabo ahora. Una decisión buena puede ser perfectamente mala si es inoportuna. Que no sabemos además cuánto nos va a costar en el futuro. No hay manera de mensurarlo. Y en el caso concreto vuelvo aquí a lo que iniciaba, el principio constitucional referido. ¿Es razonable que un gobierno actúe como un buen padre de familia? Pues por supuesto es lo primero que hay que exigir a aquellos a quienes les hemos dotado de poder público para que nos sirvan. El sentido verdadero de una democracia es el poder del pueblo, para el pueblo y en función y beneficio del pueblo. No en el caso particular cediendo poder para que específicamente se tomen decisiones gubernamentales que estrictamente hablando no consideren lo que acontece con aquellos que legalmente mantenemos al país. ¿A qué voy? Todo tiende a producir cargas ulteriores en donde específicamente se impide la existencia de elementos que eran estimuladores. En un año de atonía, en donde hemos estado cercanos a encontrarnos a recesión, específicamente lo sensato sería… El gobierno dice que va a aumentar el crecimiento por la reforma, ¿tú lo ves así? Yo lo veo justamente al contrario. 2014, pero quisiera terminar la idea previa. Específicamente en un año en donde hay dificultad, un paso más atrás. ¿Qué es el fenómeno tributario? Es aquel que consiste en el establecimiento forzado y forzoso por parte de la población obligada, en concreto de transferencia de su patrimonio a su gobierno, para que se sufrague el gasto público. La obligación constitucional, prevista en el artículo 31, fracción cuarta de nuestra Carta Magna, estipula que para eso se tributa, para sufragar el gasto público, así de la Federación, Distrito Federal, Estados y municipios en que residamos, de la manera proporcional y equitativa que establezcan las leyes. Lo primero que en concreto tiene que hacerse es establecer específicamente las garantías de que frente a la privación del derecho humano de la propiedad de esos recursos que se transfieren al gobierno de manera forzosa, en el caso particular su ejercicio destinado al gasto público, que es aquel que se realiza para proveer y producir servicios públicos, que en México lamentablemente no tienen la calidad que desearíamos y que merecemos, específicamente se haga con plena transparencia, con el famoso accountability de los anglosajones, en el caso particular con rendición de cuentas verdaderas. Y en el caso traigo aquí, no hay manera un poco de citarlo porque te llenaría de material, un buen tambache de referencias periodísticas, de hemeroteca, en donde lo único que aparece en forma diaria son noticias de primera plana que revelan específicamente esquemas de corrupción pública, en donde en particular acontecen circunstancias que son inexplicables, como en el contexto del planteamiento de un año malo económicamente por razones internacionales y por razones internas. El gasto público específicamente no estuvo ejercido en tiempo, se ha liberado a partir de julio, no a partir de marzo, como en principio, por ser el primer ejercicio del presidente Peña Nieto, debió hacerse. Se tomaron medidas gubernamentales extremadamente dañinas en relación con el esquema de todas las vivienderas, que han perjudicado en forma procíclica para dañar a una industria en concreto como la de construcción. En el caso específico, hay una mala generalizada circunstancia de desempeño en el mundo. Gastar más ahorita
Y en el caso para sufragar específicamente atribuirnos cargas ulteriores, parece completamente inapropiado, en lugar de estimular. Pues Jesús Serrano, yo quiero agradecerte esta conversación. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.